2 de febrero, presentación del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción. Y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Hoy recordábamos la presentación ritual del neonato Jesús. Tiene apenas 40 días de vida fuera del vientre de su madre. Y lo vemos en los brazos de José y de María. Hace 33 días el niño había sido circuncidado y se le había dado el nombre que el ángel le había mandado poner. Cuando se le apareció en sueños a José y le dijo: María dará a luz un hijo y tú, José, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, en realidad le puso el nombre Yeshua, Yeshua. Dios salva. En el nombre está todo. En este relato de San Lucas, María y José se encuentran con el niño en Jerusalén para cumplir con la prescripción de la purificación ritual de la madre y el rescate del niño, es decir, 2 prescripciones de la ley, ¿no? La prescripción de la purificación ritual de la madre era según el Levítico, que en su caso debía hacerse luego de 40 días del parto, o sea, 33 días después de la circuncisión del hijo varón. El tiempo de purificación, en caso de si se tratase de una hija mujer, era justamente el doble. Y también acuden al templo para el rescate del primogénito, como digo, según lo estipulado por la ley. Los judíos primogénitos, Jesús era primogénito y unigénito de María,
pertenecían a Dios y debían ser rescatados en el templo. No así los hijos de la tribu de Leví, porque esos eran de clase sacerdotal. Es decir, los otros eran eximidos, pero estos no. La prescripción está en el libro de Números y dice textualmente: todo primogénito de cualquier especie, hombre o animal, que sea presentado al Señor será para ti, para quien lo ofrece. Pero harás que rescaten al primogénito del hombre y al primogénito del animal impuro. Los harás rescatar al mes de nacidos, según valoración, por unos 60 gramos de plata en ciclos del santuario, que son de 20 óbolos, que eran monedas de plata. Aquellos ciclos fue el pago del rescate de Jesús. En cambio, el rito de purificación de la mujer, que según la ley quedaba impura al dar a luz, consistía en presentar en el templo como ofrenda una res menor o, si no tenían suficientes recursos, un par de tórtolas o de pichones. Por tanto, se ve por el relato evangélico que eran pobres, aunque no indigentes. Por supuesto que si nos atenemos al rigor de la verdad de todas estas obligaciones de la ley, pues ellos estaban totalmente exentos, porque el parto de María fue virginal y Jesús era el Hijo de Dios. Sin embargo, convenía que todo quedase en lo oculto, en lo secreto, y que ellos cumplieran con lo estipulado por la ley, así como lo hicieron, en actitud humilde y obediente. Y uno se pone a pensar, ¿no? Qué gran diferencia abismal entre el cumplimiento devoto de María y de José en total sumisión amorosa a Dios y el culto descuidado, cansino, distraído en el que solemos caer. Bueno, y ni que hablar de quienes pretenden adjudicarse derechos ante Dios o que en los hechos niegan el deber de expresarse con gestos de adoración ante la presencia divina. Observado desde la profundidad del misterio, lo que la Sagrada Familia está cumpliendo, más allá del rito judío, es la presentación, no del unigénito del Padre al templo, donde habita Dios, sino la presentación del templo a aquel niño que es el Hijo de Dios. Es el templo de Jerusalén que recibe por vez primera a su Señor. Con la presentación de Jesús niño al templo, comienza a verificarse la profecía de Malaquías, que fue justamente escogida como la primera lectura de hoy. Dice: de repente llegará a su santuario el Señor, a quien vosotros andáis buscando, y el mensajero de la alianza en quien os regocijáis, mirad que está llegando, dice el Señor del universo. Ingresa en su templo el Señor como un niño, en la carne humana, pequeño, pobre, humilde, tierno, en total mansedumbre, pero es nada menos que Dios encarnado. En la presentación del niño al templo debemos ver el gesto anticipatorio, profético, de Jesús que se entrega al Padre, no para ser Él rescatado, sino para rescatar. Él a toda la humanidad y junto a Él María Purísima, participando ella de la ofrenda del Hijo, según se lo profetizará el anciano Simeón, o se lo había profetizado. Ambos ritos, el rescate del primogénito y la purificación de la madre, constituyen la figura de la ofrenda de Cristo en la cruz, asociando a su madre en su pasión y muerte,
para rescatarnos a nosotros de la muerte, purificándonos con su sangre derramada por nosotros y ofreciéndonos a María como Madre nuestra y nosotros a ella como hijos suyos. Porque a este pequeño que hoy contemplamos en el templo, este pequeño se volverá hombre y lo veremos nuevamente en Jerusalén, pero en los brazos de la cruz, sin José y con María a los pies. Y no habrá más sacrificio de animales en el templo, que nada pueden hacer para reconciliarnos con Dios y para limpiarnos de nuestros pecados, sino que será el Cordero de Dios, Jesucristo, el que quitará los pecados del mundo. Ayer el Mesías, el Señor, escondido en el pequeño niño, fue reconocido por dos ancianos justos, Simeón y Ana, que son el Israel fiel a Dios. Ellos lo reconocieron porque así se los había revelado el Espíritu Santo. Simeón lo reconoce como el Salvador esperado de Israel, pero también como luz para las naciones, para todos los demás pueblos. Y profetiza algo tremendo, aparentemente contradictorio. Este, que es la gloria de Israel, será rechazado por el propio Israel, y muchos en Israel caerán por su motivo. A la Santísima Virgen, que solo había escuchado del arcángel Gabriel que su hijo reinaría para siempre, ahora se le dice que ella será atravesada por una espada de dolor. Su hijo será rechazado y ella ha de sufrir hasta lo inimaginable, cuando la profecía se cumpla con toda su trágica fuerza en la cruz. Hoy somos nosotros, por la fe que viene del Espíritu Santo, en reconocer a Jesús, nuestro Dios y Señor, nuestro Salvador, en la hostia consagrada en el altar del sacrificio de la Santa Misa. Nuestra salvación viene de nuestro único Salvador, y ello se repite y perdura en toda misa donde Él y su sacrificio se hacen presentes. En cada Eucaristía Jesucristo, como dice el autor de la carta a los Hebreos, aniquila, reduce a la impotencia al diablo. Lo dice así en la segunda lectura justamente de hoy. Participó Jesús de nuestra carne y sangre para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a cuantos por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Las falsas religiones, justamente, que son todas del dominio del diablo, someten a las personas por el miedo a la muerte. El padre Federico Hayton cuenta cómo los budistas tibetanos viven esclavos de los demonios y cómo ese miedo es alimentado por los monjes budistas. Y pensar que en Occidente tantos bautizados apostatan, abandonando el amor y la verdad de Cristo, para sustituirlos por prácticas orientales, porque éstas, creen ellos, que son los pobres ilusos, les permiten vivir la vida que les plazca. Al final, caen también víctimas de la muerte de alejarse de Dios. Nosotros en cada Eucaristía recibimos mucho más que el antídoto del veneno mortal. Recibimos la vida inmortal, recibimos al autor de la vida. Porque, queridos amigos, tras el velo del pan eucarístico está el Señor con todo su poder y todas las gracias para nosotros. La Eucaristía es el don que Dios nos hace hoy. La Eucaristía es el misterio de la fe que proclamamos después de la consagración. El misterio del amor infinito de Dios por cada uno de nosotros. El misterio de su presencia real, verdadera, que se hace uno con nosotros. Eucaristía es Dios con nosotros que reclama nuestra respuesta de fe y de amor, nuestra adoración. La respuesta mejor y mayor que comunitariamente podemos darle es la de estar nosotros siempre con Él, siempre. Y esto es justamente
lo que llamamos adoración eucarística perpetua. Comprended que este es un grandísimo don de Dios. Es Él quien nos concede su presencia y su permanencia para que nosotros podamos acercarnos y adorarlo sin interrupción. Por eso, cuando se presente una misión para establecer una adoración perpetua, cuando tengáis un lugar de culto donde se adora, no dejéis pasar esa gracia y convertíos en adoradores. Cuando recibimos el don de la Eucaristía expuesta para la adoración, con humildad y agradecimiento, con devoción y reverencia, con amor y adoración, rendimos gloria a Dios, nos santificamos y nos volvemos caminos de acceso al bien de otros, a la salvación de otros. Cuando respondemos al don de la Eucaristía, que es el del mismo Dios encarnado, es cuando ponemos a Jesucristo al centro de nuestras vidas y nuestras vidas se vuelven plenas, fecundas. Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.